Bueno, esta mesa casi se convierte en el PRD, de verdad, extinta, casi se extingue de verdad. Yo no sé por qué pasamos tantos jueves sin la mesa funada. Alejandro Helguera, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contento de estar aquí desde Guerrero. La verdad es que sí, no sé por qué no se han dado. Era jueves con J de jóvenes, miércoles con M de muchachos. Yo ya no supe bien qué pasó, pero aquí estamos. Y estamos con todo. Gracias, estimado Manuel Pedrero, por la invitación. Bienvenido, Alejandro Helguera. Elio Pizarro, bienvenido, ¿cómo está usted? Querido Manuel, siempre un honor y un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias a los dos. Pues de entrada eso, pues Alejandro Gertz Manero, 5 años reservada su información, para que no sepamos, para que no se entere la gente, pues si adquirió algo o perdió algo, que también pudo haber sido eso. Lo dudo. Ahora, 5 años dentro de, estamos hablando que en 2030 vamos a saber el patrimonio de Alejandro Gertz Manero. Pues el señor tiene 88, o sea, también habría que ver si en todo caso se va a poder hacer una investigación al respecto, Alejandro. ¿Por qué ocultarían? ¿Por qué sería cuestión de seguridad nacional el patrimonio de Alejandro Gertz Manero? Hay una frase que, a ver, vamos a empezar con la mesa funada, ya. Ya. Yo no voy a aguantar, Okay. porque voy a explotar. Okay. Y es para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, la ley a secas. Porfirio Díaz, que muchos se lo atribuyen también al benemérito de las Américas, a Benito Juárez. Sin embargo, a Porfirio Díaz. Benito nunca dijo eso. Pero yo, Benito nunca dijo. Frases que nunca dijo Benito Juárez. Pero yo lo que creo es que, a ver, Alejandro Gertz Manero, ¿Tu tocayo? mi tocayo, es al último un aliado estratégico de la Cuarta Transformación. ¿En serio? Por supuesto, tan Pues, ¿cuándo aliado. ayudó? ¿Cuándo ayudó? Yo creo que ayudó algo. ¿En qué ayudó? No lo sabemos. Pero ¿te refieres de alguna otra manera? Yo creo que de alguna u otra manera debió haber sido un aliado estratégico de la Cuarta Transformación. Y lo sigue siendo. Tan lo sigue siendo que en el fondo y la forma ahí se está viendo. 5 años. Habrá que verse también si no es un proceso constitucional, que luego a veces se llega uno a confundir. Muy sospechosamente existen a veces estos procesos para los órganos autónomos. Sin embargo, lo que creo que es muy importante es Alejandro Gertz Manero fue el aliado estratégico de la Cuarta Transformación. Tan aliado estratégico sigue siendo que hay una embajada de por medio, que se rumora es Alemania, pero todavía no se confirma. Entonces, Alejandro Gertz Manero es un aliado donde si se hubiese convertido en enemigo, la ley a secas le hubiera llegado. Ok, a ver, yo digo que Alejandro Gertz Manero sí fue aliado estratégico, pero de la oposición. De la oposición, Elio Pizarro. Yo creo ahí debemos de dejar de lado si era 4T o si no era 4T. Hablemos del trabajo de Alejandro Gertz Manero. Ya, acabamos. Porque en realidad buena. Los casos que al México le preocupaban, el caso Pegasus, el caso de Ayotzinapa, el caso Odebrecht, el caso Lozoya de agronitrogenados, se le cayeron a la fiscalía. No estuvieron a la altura. Y aparte de ello, siempre hago la mención, independientemente de Alejandro Gertz Manero, que creo que como fiscal hizo un trabajo pésimo, hay que volver a poner en el centro del debate la reforma a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales de Procuración de Justicia. Quiero darles un ejemplo muy palpable, más allá de los ejemplos federales de la gestión de Alejandro Gertz Manero, sino cómo funcionan y operan las fiscalías en los estados, que son nulas, hay mucho índice de impunidad, pero aparte de ello, no podemos dejar de lado que es un organismo autónomo, ¿no? Pero, por ejemplo, la Fiscalía de Jalisco dice que una mujer se prendió en llamas ella sola. La Fiscalía de Nuevo León dice que Devani en realidad se cayó y se pegó varias veces y por eso terminó muriendo con una broncoaspiración. La Fiscalía de Querétaro. La de Querétaro que dice que una niña, Fátima, fue no abusada sexualmente, sino que se embarazó. A propósito, todavía la fiscalía pedía una indemnización para su presunto violador, digo presunto por el proceso, y todavía la pequeña Fátima porque es una niña, tuvo un aborto espontáneo y la fiscalía la quería criminalizar por ese aborto espontáneo y que pagara con cárcel. La fiscalía de Morelos, que no hay feminicidios, en realidad es que se broncoaspiraron y aparecen llenas de moretones y vejaciones.
hay que poner en el debate la reforma urgente a las fiscalías. Creo que la reforma judicial nunca va a estar completa si no volteamos a ver a las fiscalías. Sí. Por el otro lado, hay que decirlo y reiterarlo, Alejandro Gertz Manero hizo un trabajo pésimo y ya di sus logros. Fracaso, fiasco. Sí, exacto. Fracaso. No estuvo a la altura de lo que necesita México. Fíjense que yo tenía exactamente esa opinión de Alejandro Gertz Manero hasta que entrevisté a César Gutiérrez Priego. Órale. Ahí va el juge. Véanlo en poses. Pero véanlo en voces, no. Les voy a decir. Alejandro Gertz Manero, me decía César Gutiérrez Priego, que fue su maestro en Derecho Penal, sí, pero que además dice, a ver, es un señor bastante lúcido. No es una persona en la senectud, en donde se le olviden las cosas, en donde pierda. Es una persona brillante. Pero el tema es por qué nunca quiso ser brillante. No, sí lo vimos brillante, perdona, nada más hago este paréntesis rápido, lo vimos brillante en una venganza personal contra su cuñada. Y hasta ahí, pero ese es el tema. ¿Por qué no fue brillante en lo demás? ¿Y saben qué es lo peor? Que en esa cruzada personal de venganza contra su cuñada también se le cayó. O sea, al final ni siquiera la pudo. Y ahí qué bueno. En ese caso en específico. Pero el tema es ¿por qué? Y creo que debemos hacernos esta pregunta. Una persona como Alejandro Gertz Manero, el primer fiscal general de la República, ¿qué es lo que presionó? ¿Qué fue lo que lo bloqueó? ¿O será él mismo y su ineptitud lo que terminó haciendo que Alejandro Gertz Manero tuviera el peor de los inicios como fiscal general de la República? Estuvo filtrando mucha información a Reforma y a Latinos, ¿no? O sea, pero más allá de esas teorías conspirativas, creo que el principal factor que debe ser para cualquier funcionario público para que abra la posibilidad a su salida debe ser su ineptitud, su corrupción o sus nexos, etcétera. En este caso, para mí fue la ineptitud lo que caracterizó su fiscalía. ¿Fue legal la renuncia de Alejandro Gertz? ¿Y qué opinan del proceso en el que se eligió Ernestina? Híjole, yo lo que decía es que eran... Jamás en la historia de México se había elegido con tanta rapidez una fiscal. Totalmente. Y tampoco con tanto estilo. No, claro. Y además, eso es eficiencia y no jaladas. Sí. O sea, en menos de una semana. 72 horas se tardaron entre que había el rumor de que Alejandro Gertz Manero iba a renunciar. A partir del rumor a cuando toma protesta Ernestina Godoy fueron 72 horas. 72 horas en donde empiezan a decir, no, pues que Alejandro Gertz Manero se va a salir. Y de repente, no, pues que sí, ya se salió. No, y que dejan a una encargada que se llama Ernestina Godoy, que curiosamente fue la fiscal general de la Ciudad de México. Uh-huh. Y después, no, pues ya está la lista y ya está filtrada. Y no solo eso, ya está la terna. Y yo lo que les quiero decir al público de Sin Máscaras, uh-huh, en los reporteros MX con Manuel Pedrero, es... ¿estamos de acuerdo con ese proceso? Porque este proceso en donde lo elige el partido en el poder y lo elige el presidente de la República, les digo algo, también así era el proceso de ministros. ¿Cómo? Sí, o sea, sí, claro. A partir de una terna. Bueno, es la ley, ¿no? Es la ley actualmente. Pero el tema es ese, ¿no? ¿No también deberíamos reformar esa parte? O sea, que el fiscal se eligiera por voto popular, dices que no. No. A ver. El fiscal no, sí reforma, pero no fiscal. No, o sí reforma, pero no abrir la posibilidad a que se vote. O sea, hay que poner muchos más filtros. Entiendo la comparación, pero son como peras con manzanas. Vamos por partes, porque al inicio sé que este proceso a lo mejor pudo enredarse un poco, pero a final de cuentas no hay que perder la vista. Se cumplieron todas las de la ley. Se cumplió todo el proceso. Una vez el fiscal manda su renuncia por... la ley no especifica cuáles son los motivos graves. Eso es una ambigüedad que yo creo que sí se tiene que legislar. ¿Qué si son motivos graves? Sí, porque si no deja un precedente. Sí, exacto. Si no, cualquier cuestión puede ser considerada motivo grave. Pero después de eso se abre una convocatoria en el Senado de la República, se filtran 10 personas y esa lista de 10 personas se manda al Ejecutivo. Creo que no es sorpresa para nadie que la fiscal próxima o la más posicionada iba a ser Ernestina Godoy Ramos, uh-huh, al ver la mancuerna que tuvo con Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Ella fue la fiscal general de la Ciudad de México. Pero tú no le ves un pero al proceso de cómo fue, se dio el proceso de que Ernestina fuese fiscal. Pues es que seguimos el proceso de ley. Si queremos cuestionarlo hay que reformarlo, pero se siguió todas las de la ley. Pero tú dices que ni siquiera reformarías el proceso de selección. Okay, no, claro que tenemos que empezar a reformar no solo, más allá del proceso de selección, cómo funcionan las fiscalías. En este caso yo creo que es un tino
que hayan puesto a Ernestina Godoy, porque ella fue la que empezó en la Ciudad de México a ver qué era lo que estaba sucediendo con el cártel inmobiliario, la mancuerna que hacía con Omar García. Yo creo que sí tiene que haber una colaboración completa entre las fiscalías. Dejemos del lado de decir que la fiscalía se manda aparte y está por otro lado, por su autonomía. Debe de haber mucha colaboración. O sea, ¿no debe de haber autonomía? Está sujeto a debate, mira. Porque realmente la autonomía, perdón, yo te voy a dar mi fantasmagórica mi punto de decir vista. que haya autonomías entre las fiscalías y los gobernadores. Ya ni hablar de presidentes, pero eso en todos los partidos. Sí. Entonces, por una supuesta de no, que debe de ser imparcial, debe de ser autónoma. Pues eso muchas veces ha impedido justamente que haya una buena coordinación y colaboración. Ya vimos cuando no dependían, cuando no eran autónomas, cuando eran procuradurías, ¿qué pasaba? Pues las fiscalías del PRI y del PAN eran un fiasco. Ahorita las procuradurías. Las entonces procuradurías, ahora que son fiscalías con su autonomía, tampoco vimos un gran avance. Entonces, y como dice Manuel, a ver, la realidad es que quien elige las fiscales en los estados son los gobernadores. Totalmente. Sí, lo manda al Congreso, sí, pero pues a final de cuentas los elige. Yo creo que sí, a la gente no le importa si es autónomo, si no es autónomo, siempre y cuando den resultados. Totalmente. Es lo principal que le preocupa al pueblo de México. Fíjate que yo, si me lo permites, maestro, me gustaría abordar un tema y es el tema de el voto popular. Yo fui de los primeros en decir... estoy a favor de que sea un voto popular. ¿Para los fiscales? Para los ministros de la Suprema Corte, porque acordémonos, los ministros de la Suprema Corte tienen casi el mismo proceso de elección para también los fiscales, el fiscal general de la República. ¿Cuál es ese proceso? Hay una lista y esa lista se manda una terna, sí. El Senado la vota, la puede rechazar 3 veces y si no la acepta en alguna de esas 3 veces, designa directamente en la tercera. Entonces, el tema es, ¿no será mejor mandarlos a una elección de voto popular? Porque, a ver, vamos a ser claros. Con acordeones otra vez. Vamos a ser claros, al último, estos ministros de la Suprema Corte que elegían a partir de ese proceso, ellos todo el tiempo dijeron que eran autónomos, ¿recuerdan? Recuerdan que la Suprema Corte anterior, todo el mundo decía es que es imparcial, es que ha logrado cosas increíbles. Pero cualquier dependencia gubernamental va a ser ideológica, o sea, sería un error pensar lo contrario. Sé que esa línea daban ellos, pero no. la práctica es otra aquí en China y en México. Totalmente, y yo por eso creo que más allá de un proceso en donde lo elige el presidente y el partido en el poder, pues que lo elija la gente, que lo elija el pueblo, que le entregue resultados al pueblo. Ahora, la dupla se repite, la de la Ciudad de México a nivel nacional, pero la capital no es México. Es decir, está muy bien tener una coordinación en términos de una fiscalía y un secretario de Seguridad Pública, pero perdón, una cosa son los edificios acá y otra cosa es la Sierra de Guerrero. O sea, totalmente. Esa estrategia se va a regionalizar, se va a enfocar dependiendo del estado. ¿Cómo lo ves, Eliud? Volvemos a lo mismo, no puede seguir manteniéndose este modelo si repetimos los mismos vicios. Necesitamos una reforma a las fiscalías, porque yo creo que la dupla es muy buena, funcionó en la Ciudad de México. Y si algo reformó a la presidenta Claudia Sheinbaum con la llegada de Omar García Harfuch, es a la policía darle facultades de investigación. Esa parte de todo ello, atender las causas. Yo creo y espero que con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy podamos regionalizar y tropicalizar a las necesidades de las comunidades, porque como dice Manuel, una cosa es a lo mejor acá en la Ciudad de México el cártel inmobiliario que es deplorable, se tiene que investigar, pero a lo mejor en la Sierra de Oaxaca, que yo soy del estado de Oaxaca, en esa Oaxaca sierra, y Guerrero. Oaxaca y Guerrero. Y Tabasco, el sur. Pero a lo mejor en el sur el problema de muchas comunidades es la trata de personas y cómo lo utilizan como mercancías porque dicen con la supuesta justificación de que se rigen por usos y costumbres. Tenemos que regionalizar los problemas, pero si los mecanismos, vuelvo a lo mismo, siguen siendo los mismos, vamos a poder hacer no muchos esfuerzos como nos gustaría. Creo, y este es un llamado para el Poder Legislativo, ponga en el centro de la mesa una reforma profunda a las fiscalías para que tengamos una reforma completa del sistema judicial, penal y de investigación que tiene México. Se necesitan más facultades, se necesita más investigación, se necesita más personal incluso y poder atender los distintos sectores de la población. No es lo mismo una fiscalía para nosotros en la Ciudad de México que vivimos aquí o una fiscalía para un hablante zapoteco.
Necesitamos regionalizar. No, bueno, y hace poco dimos una noticia de que en Puebla una niña fue violada, quiso denunciar en la fiscalía, hablaba náhuatl, no tenían ningún pinche traductor ahí en la fiscalía y no pudieron atenderla. O sea, desde algo tan sencillo como la comunicación y el lenguaje, Alejandro. Claro, totalmente. No, y hay que decirlo porque creo que es muy importante. Estas fiscalías no le han dado resultados tangibles y cuantificables a la población. Creo que es momento, como bien lo dice Eliud, de poner en la mesa en qué resultados han entregado las fiscalías. Hay algunas que entiendo que la fiscalía sí se coordinó, como en Michoacán. Los últimos datos arrojan a que las personas que habían sido detenidas y la investigación que se había dado no fue a través de la Fiscalía General de la República, fue a través de la Fiscalía General del Estado. Que eso yo creo que es un dato muy interesante de aportar. Y también creo que vale la pena entonces cuestionarnos si esta reforma que se hizo en el 2017, si mal no recuerdo, porque estrena fiscal Andrés Manuel López Obrador, es realmente necesaria. Mi punto de vista es que en este sistema judicial, en este sistema de justicia, no ha funcionado. No ha funcionado porque el 90% de los encarcelados hoy no tienen una sentencia. El 90% de las personas que hoy están en la cárcel no saben si son culpables o inocentes. No, y por presunción de inocencia, ergo son inocentes. En teoría. Hasta que se les declare culpable. Exacto, hasta que se les declare. Pero el problema es que así pasaron muchos y ahí tienes Israel Vallarta 20 años también esperando. Exacto. Y mientras, si se les declara inocentes 20 años, pues disculpe, 20 años estuvo en la cárcel. Que no sea libre. Ajá, sea libre y... Disculpe usted, joven. Disculpe usted, joven, pásele para afuera porque nos equivocamos. Imagínate destruir la vida y así lo magnificas en el 90% de los casos. 90% de las celdas de las cárceles de este país están llenas de personas que no se sabe si tienen una sentencia o no. Y es entonces que por eso necesitamos reformar también las fiscalías, porque se reformó el Poder Judicial, perfecto. Yo lo celebro, qué bueno, muchos errores, muchas cosas que marcar y decir que está mal, pero si no se termina reformando a las fiscalías, pues no se termina reformando no va a servir de nada. No va a servir de nada. Lo vimos en el sentido que ahora, bueno, ya tenemos jueces electos por voto popular, pero en muchos casos se seguían cayendo y decíamos, bueno, ya reformamos el Poder Judicial, ¿por qué siguen dándole permiso a delincuentes o presuntos delincuentes que se vayan impunemente? Apenas sucedió un caso aquí en la Ciudad de México de una señora que tenía amarrada 24/7 a su hija, que la niña declaró, es que mi mamá me quiere atentar contra mi vida. ¿Cuál fue el problema? Ahí no fue el juzgado, fue que a la fiscalía se le cayó el caso porque no pudo armar bien una carpeta de investigación. Entonces, tenemos que volver a lo mismo. Algo que felicito de la nueva fiscal Ernestina Godoy es que sí lo dijo en el Senado de la República, inclusive adoptó un decálogo que fue de Movimiento Ciudadano, porque la justicia para la gente y el pueblo de México no le interesa quién la propuso de origen. Totalmente. O qué ideologías trae. Queremos resultados, queremos que sea tangible y fue un buen acierto que la fiscal Ernestina Godoy haya hecho suyo el decálogo de Movimiento Ciudadano, porque más allá de partidos políticos, la fiscal está dando cuenta que lo que va a priorizar es la justicia. No me interesa si quien expuso el caso es de otro partido o quien hizo una buena propuesta. La fiscal está dando un mensaje, las buenas propuestas, las buenas acciones, las vamos a adoptar, venga de quien venga, para dar resultados. Pues ahora, muchas veces se nos olvida lo que ha hecho Ernestina Godoy. Por ejemplo, su caso más sonado obviamente es el del cártel inmobiliario. Todo el mundo relaciona a Ernestina Godoy como la autora de la investigación del cártel inmobiliario a través de denuncias periodísticas. Pero luego se nos olvida, por ejemplo, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El rey de la basura. El rey de la basura, quien tenía una red de prostitución y de trata de mujeres en las oficinas del PRI. Esas cosas que no se informan en los medios de comunicación. ¿Quién armó el expediente y la carpeta? Ernestina Godoy. Lo que hizo con la Fiscalía de Morelos, que había un pleito de un feminicidio. Carmona, que exhibió los WhatsApps donde le enviaba porno, literalmente, ¿no? O sea, pues esa es Ernestina Godoy. Totalmente, no, pues ojalá tenga un buen desempeño. Creo que muchas veces la justicia está de la mano de la política y eso es lamentable. Y creo que se ha buscado desde estas autonomías o desde estas fiscalías autónomas entregarles esta autonomía para que puedan juzgar a todos, políticos, no políticos, aliados y enemigos del gobierno. Esperemos que así sea.
Esperemos que la Fiscalía sea autónoma realmente y haga su trabajo. Creo que nuestra labor es exigir que así sea. Qué bueno que tenga buenos antecedentes, pues que deje buenos precedentes. Ok, vamos con el siguiente tema. Claudia Sheinbaum, mientras ustedes y yo estamos hablando, ya está viajando a Washington, D.C. Se va a reunir con Trump el día de mañana, por primera vez lo va a conocer ya de manera presencial. Fue un año bastante complicado, cada 3 meses estábamos, ay, los aranceles, ay, los aranceles, ay, los aranceles. Ahorita ya es como algo etéreo, ¿no? Etéreo ahí en la, no hetero, etéreo, en la economía. Pero ya se van a reunir. ¿Quién lo diría? Por la FIFA. Dato curioso, la FIFA tiene más países miembros que la ONU. Y el deporte los va a unir. Mañana se van a conocer en el sorteo de la FIFA. Trump, Carney, Sheinbaum. Eliud. Hagamos una diferencia de cómo llega nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que yo sé que le va a ir increíble. Desde que ella tomó la presidencia y con estas amenazas y discurso del presidente Donald Trump, la presidenta pintó una línea clarísima. En México se respeta nuestra soberanía. Colaboración sí, subordinación no. Y hagamos una comparativa de cómo llega la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo llega quizá el presidente favorito de Latinoamérica de Estados Unidos, Javier Milei. Javier Milei va a hacer un show, va a hacer el ridículo, va a ponerse de rodillas ante potencias extranjeras. La presidenta Claudia Sheinbaum llega como una mandataria consolidada, respaldada por el pueblo, demostrando que atender a las causas y a los más pobres dan resultados. Y claro que el presidente Donald Trump lo ha dicho infinidad de veces. Tiene un enorme respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sí, hay cuestiones políticas de por medio, pero en este momento ya no es una decisión unilateral que quizá antes decían comúnmente, cuando Estados Unidos estornuda, a México le da neumonía. Y sí. Y también lo demostró el presidente López Obrador cuando dijo, antes en México se decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Otro de Porfirio. Algo, sí, totalmente. Algo que caracterizó el gobierno de la Cuarta Transformación es que puede colaborar bien y estar al centro del mundo, priorizando al país. Sin hacer el ridículo. Sin hacer el ridículo. A mí me daría pena que nuestro presidente fuera Javier Milei y me da orgullo que la presidenta Claudia Sheinbaum llega como referenta mundial, llega como una de las mujeres más poderosas a nivel mundial y ella, a diferencia de Javier Milei, no va a entregar, ni vender, ni regalar el país, ni nuestros recursos naturales. México es un país totalmente soberano. ¿La mujer más poderosa del mundo, Alejandro Helguera? La mujer más poderosa del mundo, yo lo creo. Más que Ursula von der Leyen. Más que Ursula von der Leyen, más que Giorgia Meloni. Yo creo que Claudia Sheinbaum hoy está liderando una agenda latinoamericana impresionante, en donde además México, al ser el hermano mayor de Latinoamérica y al ser ella una mujer presidenta con una legitimidad y con un respaldo enorme, pues tiene todas las credenciales para salir vehemente, airosa. Sin embargo, creo que hay varios temas. Hay varios temas que creo que son muy interesantes. A ver. Porque los veremos en el entorno de la FIFA. Sin embargo, esta situación también puede ser un poco riesgosa debido a los temas del TEMEC, que entiendo que Donald Trump incluso dijo, no, pues ya dejen que termine el TEMEC que está ahorita, ya después renegociamos la otra. Que se va a cancelar en el 2026, que no se va a cancelar nada, más bien es una revisión. Es que es muy común. Pero a lo que voy, y creo que es importante, es Claudia Sheinbaum está frente a uno de los momentos más importantes de los últimos años, y tiene ella la responsabilidad de ponerse enfrente del presidente de los Estados Unidos y decirle, hasta aquí vienen las cosas del Tratado de Libre Comercio. Además, que hay que recordarlo, Donald Trump históricamente o sistemáticamente a quienes ha sentado enfrente los ha humillado. Tenemos a Zelensky, tenemos a Macron. Pero a ver, eso también incluye mujeres. Angela Merkel, siendo quien era, siendo Angela Merkel, también le intentó sobajar. Totalmente. ¿No hay riesgo de que eso suceda? Yo creo que hay riesgo de que eso suceda, y hay que estar muy atentos a ese tipo de situaciones, ¿no? Entiendo que deberá de verse cómo es que es la relación en esta cumbre, porque entiendo que simplemente es por la FIFA. No hay
hasta donde tengo entendido, agendas diplomáticas. Pero si se van a reunir ellos en privado. Además que, bueno, no tenemos al secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Bonita situación. ¿Quién diría que teniendo a Juan Ramón de la Fuente fuera... ya agarraron una agenda, ¿no? Por fin se reunieron Trump y Sheinbaum. Qué locura, pues habla mucho del secretario de Relaciones Exteriores que tenemos, ¿no? ¿Tenemos? Pues siento que es como en la chamba que dice, no vino ayer y ayer sí se reunieron Claudia y Trump, así les está pasando. O sea, se enfermó Juan Ramón de la Fuente. Sí, lo que debiste haber trabajado durante este año. Ya lo hizo la FIFA por ti. Ya lo hizo la FIFA por ti, ya lo hizo Velasco, ya lo hicieron todos menos el secretario de Relaciones Exteriores. Elliot. Bueno, sí, parece gracioso porque me acuerdo de eso cuando faltas un día a la escuela y viene o un influencer, una estrella o algo por el estilo. Ayer vino fulanito. Ayer vino Manuel Pedrero. Pero retrocediéndome más allá de lo del trabajo del canciller, que la presidenta se representa muy bien y está totalmente sobrada para esta reunión, es cómo empieza a tratar Donald Trump, quizás sus históricos aliados, parece que hasta con una subordinación los quiere tratar. Pero quiero hacer un ejemplo de cómo creo que va a pasar que va a ver el presidente Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo vimos con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cómo recibió el presidente Donald Trump al alcalde electo. Lo recibió muy bien, casi como muy platillo, diciendo que las cosas en Nueva York iban a estar increíbles. Y yo creo que eso incluso se va a superar con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque más allá de las agendas que es en este caso de deporte y de fútbol porque somos sede. A ver, no podemos quitar el ojo de que en realidad también va a haber una agenda política en la que se vayan viendo. Lo del tema del TEMEC, antes Telecán, no creo que sea tan preocupante porque se va a renegociar sí o sí. No es que solo México gane y se aproveche de los otros dos países miembros, sino que es un acuerdo trilateral de integración económica como lo hacen en todas partes del mundo, donde México, Estados Unidos y Canadá, los tres son altamente beneficiados. Lo que sí va a pasar es que se va a renegociar, cada cierto tiempo pasa, pero entiendo que uno de los países miembros lo quiere usar como herramienta política, como discurso, así como los aranceles de no, en 30 días, ahora sí, pasando los 30 días, no, te doy otros 60, no. Es una herramienta política, pero a final de cuentas se va a terminar renegociando y la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado magistralmente. El presidente Donald Trump ya hasta quería romper relaciones con Canadá por todo este conflicto que había. Estuvieron de hecho, muy cerca. creo que llega más tenso con Carney que con Sheinbaum. Sí, ¿no? Exacto. Y la presidenta Claudia Sheinbaum llega con un temple porque ha estado tan a la altura que medios internacionales siempre habían ovacionado ese trato que tiene Sheinbaum Trump, a diferencia con los otros países, a diferencia con la Unión Europea, a diferencia con otras potencias extranjeras. Además puede llegar como pavo real Claudia Sheinbaum por una sencilla razón. O sea, mañana viernes tiene esto, pero el sábado tiene el Zócalo. Sí. No, o sea, para ella sola, Alejandro. Claro. ¿Cómo ves el evento del Zócalo Totalmente. sábado? Bueno, el evento del Zócalo es la celebración de 7 años a partir de que el gobierno de la Cuarta Transformación llega al poder. ¿México es mejor desde hoy que hace 7 años? Sí. Okay. México es mejor hoy que hace 7 años y yo creo que aquellos que son totalmente catastrofistas y ven que este país se convirtió en una dictadura narco-venezolana extraña, porque ya ves que cada vez le van agregando más adjetivos y más nombres. Satánica, castrochavista, comunista, socialista, todo. Ciclista. Todo, ciclista, judío, todo. Y este tema es, aguas. Yo creo que, sí, me detuve. Pero este tema yo creo que es muy importante porque, a ver, 13.3 millones de personas. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Esta es la semana de Claudia Sheinbaum. Si todo sale bien con Donald Trump, esta es la semana de Claudia Cerraría Sheinbaum. Muy bien el año. Cierra muy bien el año. Cierra, ¿por qué? Porque aumenta el salario mínimo a 15 pesos y a 9,200. Un aumento del 13%. En un aumento al mes. Ahorita damos 9,500 mensuales. 9,500 mensuales. Además, anuncia algo que todos los que nos podemos decir de izquierda hemos exigido y que el gobierno como que había hecho caso omiso, el tema de las 40 horas laborales. Lo anuncia en una parte en donde hasta el 2030 se va a implementar, sin embargo va a ir paulatinamente a partir de ya, del 1 de enero. Y además lo cierra con este Zócalo lleno, que pues se prevé, ¿no? Se prevé que va pero a estar lleno. Va a estar lleno. Es que yo siento que ya... O sea, no, perdón. Ya no es suficiente llenar un Zócalo. O
sea, ya no. Sí, es lo mínimo. Ok, sí. Es que bueno, es que Andrés Manuel nos acostumbró a que sea lo mínimo. A la marcha del millón. Sí. O sea, yo más bien soy de la idea que ya no es suficiente llenar el Zócalo, llenas el centro histórico, ¿no? Llenas las Porque calles, si no, la 20. luego ves a los babosos estos de la Gen Z, 15,000 personas, pues un cachito ahí, o sea, pues no. Sí, totalmente. Pero sí, entonces yo creo que llega muy fortalecida, cierra muy bien el año. Creo que, honestamente, este país ha cambiado para bien y lo celebro. Celebro que hayan aumentado de hace 7 años a la actualidad el salario mínimo, celebro que se esté reduciendo la jornada laboral, celebro que hayan eliminado el outsourcing, son cosas que celebro. Hay otras que he criticado mucho y que lo he dicho en este espacio y que por eso me han dicho panista fifí, cosa que es una mentira, pero celebro ese tipo de situaciones. Por lo menos fifino. No gano esa lana. Y panista mucho menos. Tenemos las dudas. No, jamás. Ven a... Estos provocadores. A mí me gusta provocar, porque está padre provocar. ¿A ti no te dan contratos de 2 millones de pesos? No, ojalá. Y mira que esta mesa y este lugar. Aquí se han sentado personas con contratos donde reparten lana, ¿no? Sí, bueno, yo tendría cuidado donde está sentado el Liut en estos momentos. Sí, aquí le tocó al supuesto apartidista imparcial que quería desestabilizar nuestro país. Uh-huh. Sábado, ¿qué podemos esperar? Para empezar, les esperamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo personalmente sí voy a asistir a la marcha, concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, porque es un hito histórico. Manuel hacía una pregunta, ¿México está mejor? Claramente está mejor. No es el México que todavía esperamos, el presidente López Obrador siempre lo reconoció, la presidenta Claudia Sheinbaum lo reconoce, hace falta mucho camino, pero hay 13.4 millones de personas pobres menos. Hay un 37% de homicidios dolosos menos. Hay un aumento histórico en el salario mínimo. Los programas sociales son un derecho constitucional, ya no son un programa clientelar que algún partido político te va a decir, pues si ya no votas por mí, ya no lo vas a tener, porque en realidad ahora ahí está blindado. Tenemos lo de las 40 horas laborales. Creo que México todavía no está en el punto máximo de lo que debería de estar, y eso es claro, nos hace falta mucho camino que recorrer y hay que siempre exigir. Pero estos cambios nunca los habíamos visto en el periodo neoliberal. ¿Cómo no? ¿Cuáles cambios? Peña subió el salario mínimo 8 pesotes. Perdón, sí. ¿Qué más quieres? 8 pesos, mijo. Eso es un pasaje del metro, más. Es un comunista, Eliud, que quiere que le suban el 30% del salario. Sí. Y tocan un punto importante porque sí molesta enormemente esa maldita hipocresía. Ya gobernaron y gobernaron pésimo. Y vienen ahora con todas las soluciones mágicas, ¿no? Empieza a decir el PAN, no, es que los programas sociales fueron míos. No, es que Peña Nieto dice que, el PRI dice que el salario mínimo fue nuestra idea, cuando era una grosería para el pueblo de México aumentarlo nada más un peso, que se congratulaban. Cuando hacían rescates millonarios para el 1% de la población, decían, salvamos México. Ese era el México en el que nos tenían sumidos. Ahora, la oposición carroñera quiere venir a decir que tiene todas las soluciones de todas las tragedias, sucesos y problemas que México sigue adoleciendo día con día. Las hubieran puesto cuando fueron gobierno. Exacto. No, tienen todas las soluciones ahorita que son oposición. ¿Por qué no lo hicieron cuando eran gobierno? Y algo que ahorita están diciendo en redes sociales es, ahora que aumentaron el salario mínimo, ahora sí vamos a hacer Venezuela del Norte porque va a haber inflación. A ver, no sé si sepan, pero los salarios mínimos se aprueba con la autorización del CONASAMI, que es el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y tiene una representación de 3 personas. 1, el gobierno, 2, el sector obrero y 3, el sector empresarial. México va muy de la mano también con el sector empresarial. México en este último año ha tenido un récord histórico de inversión extranjera directa y aparte de ello, en la misma Coparmex, el mismo Consejo Coordinador Empresarial celebraron la reducción de 40 horas laborales, el aumento del salario mínimo, y hay que ser honestos, pusieron muchísimas trabas, pero lo que el gobierno quiere es poder llegar a un consenso generalizado que apoye y pueda darle más oportunidades a quien menos lo tienen. Este modelo de la Cuarta Transformación está aprobado. Hay problemas todavía que resolver. Okay. Ahora retomando que ya vamos a los 7 años, pero vamos en el camino correcto. En lo personal yo voy a estar ahí y espero encontrar muchas personas también que siguen aquí la transmisión.
Todavía no lo decido porque voy a ir a Guerrero a ver a la familia. No me han invitado, pero... Yo te invito, hermano, vamos. Vamos. Acá. Voy a ir a ver a la familia, pero pues probablemente por ahí estemos. ¿Tú vas a ir, Manuel Pedrero? Sí, pues tengo que ir. ¿Tienes que ir? Pues sí, tengo que ir. ¿Vas a hacer transmisión? Sí, claro, 9:30 de la mañana, los esperamos. 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana en este canal. Sí. Yo la verdad es que Ya, sí vamos dos de la mesa, queremos saber si va el tercero. Vamos, claro que sí. Y si no vas, por lo menos te conectas desde Ajá, canal. va. Sí, Hecho, ese sí es un acuerdo. Sí, porque luego mucha gente no puede ir porque se encuentra en los estados. Bueno, pues nos siguen aquí. Pero está aquí, ¿no? Yo lo veo aquí. Pero uno va a Guerrero, maestro. No, pero a ver, Porque te vas hasta el 20. Son los 7 años, hermano. Sí, pero... Si no eres fanista, vamos. Vete Yo aquí no, de picahielos. a ver. Yo no soy ni seré nunca panista. Es la cosa más asquerosa de este país. 99.9. El definido. Ajá. No soy ni seré panista. Vamos a la marcha. Yo celebro mucho eso. Creo que hay muchas cosas. Inseguridad es uno de ellos. Salud. Salud es otro. Medicamentos. Justicia es otro. Hay muchas cosas que todavía hacen falta en este país. No podemos cantar victoria. Vamos en el camino correcto. Claro Yo creo que hay cosas positivas como las que bien se mencionaron en esta mesa. Felicito que se hayan hecho esas cosas. Y creo que lo que nos queda es exigir. Sí. Exigir y exigir. Y no por eso somos panistas. Y no por eso somos priistas. Y no por eso somos parte de la oposición, que qué asco. Es porque somos realmente de izquierda. Y porque la izquierda a veces es muy golpeadora o no, caníbal tal vez. Es caníbal entre sí misma. Y le gusta a la izquierda pues esta crítica. Pues la derecha, los No, de derecha izquierda, piensan yo soy de izquierda, sistemáticamente. no sé, ahí. Yo también soy de izquierda. Izquierda que no critica no es izquierda, es estalinismo. Es lo que Izquierda diría, que no critica. Es lo que diría no yo. es izquierda. Jueves 4 de diciembre, 5 de la tarde con 58 minutos. Eliud, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Alejandro, muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Estamos muy contentos. Pronto vamos a tener a Manuel Pedrero en voces. ¿Ah, sí? Ok. No, pero mientras nos vemos los tres en el Zócalo. Ah, sí, Nos vemos en el Zócalo, capitalino. Zócalo. Uno. Tengo entendido que va a salir un episodio de Eliud Pizarro, ¿no? Sí. El tercero grabado, vamos a ver si sale. También va a estar en voces Eliud Pizarro. Pero estamos Gracias, analizando querido ahí, Manuel. si lo censuramos, porque vean con qué declaración. ¡No! A ver, ponme en pantalla esto. No. ¿Qué respondes? La ante matraca, esto? ¿dónde está? La La matraca. matraca. Dice Máximo Allende que vaya o es panista. Es esta Pues parte ¿de qué hablamos? ¿Qué el que no brinque es panista. No, yo voy. No, pues ya. No, Ya, si fuera panista podría hacer esto, básicamente. Yo les Pero sí, documento y la siguiente semana les digo si fue o no fue. Vamos a estar ahí. Muy bien, muchas gracias a Máximo Allende que nos apoya con 130 pesos. Cierro con lo siguiente. Mañana no se puede perder Sin Máscaras. Tenemos una entrevista especial. ¿A quién? ¿Podemos hacer un Zoom? Aquí a la 1. ¿A quién? Tenemos una entrevista muy especial. Una que va a cerrar el año, yo creo que con bastante chispa. Y se la vamos a hacer a este personaje.